canal. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre los sentimientos y las emociones. Honestamente se me hizo bien difícil tomar la decisión de hacer este video en español porque a pesar de que en mi canal todos los temas que toco trato de hacer una versión en inglés y una versión en español, este tema en particular es mucho más difícil hacerlo en español porque estoy traduciendo palabras que tal vez no son, cuya diferencia no es tan marcada en español. Por ejemplo, la diferencia entre sentimientos y emociones en español es una diferencia mucho más sutil que las palabras en inglés, que son feelings versus emotions. Y no sabía si iba a ser tan útil para la audiencia de habla hispana tocar estos temas porque, como dije, la diferencia es muchísimo más sutil, y lo que me llevó a hacer el video en primer lugar es que la diferencia de estas palabras, entre estas palabras en inglés, tiene una energía, la diferencia es energéticamente muy fuerte, bien fuerte, y de hecho sintiendo esa energía entre las dos palabras fue lo que me llevó a hacer el video en inglés. Así que no estaba muy segura de hacerlo en español, pero decidí que creo que tal vez primero es importante que para mí hacer todos mis videos o la mayoría de mis videos en ambos idiomas, porque son mis idiomas primordiales y quiero compartir eso con la audiencia, pero también porque creo que tal vez, aunque la diferencia no sea tan marcada, sí hay algunas diferencias, y sí creo que tal vez pueda ayudarlos a algunos de ustedes en su propia evolución. Así que, sin más preámbulo, vamos a hablar en este video acerca de las definiciones o mis definiciones de ambas palabras, y voy a abordar un poquito más en el tema y tal vez dar un ejemplo que los haga comprender la diferencia un poquito más, y entonces vamos a hablar también de cómo podemos utilizar este conocimiento para nuestra propia evolución. Así que comenzando con las definiciones, mi definición de la palabra sentimiento es información que estoy recibiendo. O sea, es información no necesariamente externa, pero es información recibida o información que yo estoy recibiendo. La manera más fácil que podría, o el ejemplo más claro de esa definición es algo como, por ejemplo, un presentimiento. Algo que uno está percibiendo, o tal vez algo que estás percibiendo en tu ambiente, como por ejemplo si ves que estás en la playa y ves una ola bien grande. Eso es información que estás recibiendo porque estás percibiendo algo de tu medio ambiente, o estás recibiendo algún tipo de otra información que está entrando hacia ti. Por ejemplo, en inglés, las palabras que yo utilizo para definirlo bien sencillamente es input versus output. Y en español no hay una traducción literal de esas palabras o una interpretación que verdaderamente yo piense que es bastante exacta. Pero la interpretación más cercana es entrada versus salida. Así que, por ejemplo, sentimientos para mí es entrada, es información que está entrando, información que estoy recibiendo. Emociones, por ejemplo, es la expresión, así que es lo que en inglés se llamaría como output, que es algo que está saliendo. La definición espiritual que se le da a la palabra, a las emociones en inglés, por ejemplo, que es emotion, y la letra E, motion, sería energía en movimiento, emotion. Y yo creo que en español también se puede utilizar esa definición, porque para mí la emoción es la culminación de un proceso que comienza con la recepción de información. Y sé que eso suena un poquito complicado, así que voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Pero, por ejemplo, cuando estamos recibiendo información, voy a utilizar el ejemplo del que estaba hablando que mencioné hace un momento, como un presentimiento. Vamos a poner que tú estás caminando por la calle y de momento te llega esta información, este sentimiento, este presentimiento de que vas a tener una discusión con tu jefe hoy, por hacerlo un poquito menos violento y nada que asuste a las personas.
tienes este presentimiento que vas a tener una discusión con tu jefe hoy. Eso para mí es un sentimiento porque estás recibiendo información, sea del universo, de Dios, del espíritu, de los ángeles, de lo que quieran. Una vez que tú tienes ese presentimiento, inmediatamente tu cerebro, tu mente, comienza a procesar y a interpretar la información que recibió. Por ejemplo, yo no quiero tener una discusión con mi jefe hoy, estoy bien abrumado o bien abrumada y no tengo tiempo para eso y no quiero ponerme nervioso, y ya la última vez en el trabajo anterior que tuve una discusión con mi jefe, me botaron y perdí mi trabajo, etc. Hay un momento en el que tu mente y tus traumas y tus experiencias anteriores se envuelven, procesan esa información que entró, ese presentimiento, ese sentimiento, y entonces eso se convierte en la culminación o la salida, que es una emoción. En este caso, la emoción que se crea es una emoción, por ejemplo, de miedo. Emociones son cosas como miedo, como coraje, como pena, como alegría, etc. De nuevo, voy a repetirlo un poquito más rápido porque espero que lo puedan seguir. Tienes el presentimiento, el sentimiento, y que vas a tener una discusión con tu jefe. Tu mente comienza a procesar la información, pues basado en tus experiencias, tus traumas anteriores, tus creencias, y entonces crea una emoción de miedo que es la expresión que se manifiesta de ese sentimiento original. Espero que eso sea claro, y si no lo es, por favor, siéntanse cómodos poniendo en los comentarios que tal vez no les hizo sentido, que necesitan un poquito más, que elabore un poco más. Si ese es el caso, trataré de ver si encuentro otro ejemplo que sea un poquito más sencillo y que les haga entender un poco mejor. Pero básicamente esa es la diferencia que yo veo entre los sentimientos y las emociones. Y hay muchas razones por las que yo creo que entender la diferencia entre estos dos términos puede ser bien útil. Pero la razón primordial para mí, o la razón principal para mí, es que nos puede ayudar a entender, a separar lo que son nuestras reacciones, nuestras emociones, de la información que estamos recibiendo. Si volvemos a pensar en el proceso que yo acabo de describir, el proceso comienza con recibir la información. Esa información es muy válida, tiene mucho valor, es una información con mucho valor, porque te puede ayudar a tomar determinaciones y te puede llevar a ajustar tu conducta, tus pensamientos, cómo te comunicas con tu jefe, etc. Esa información per se tiene muchísimo valor y es algo que es es información. Mientras que la emoción se basa en la reacción física que estamos teniendo, no solamente acerca de la información que recibimos, pero sino basado en todo nuestro procesamiento que incluye nuestras experiencias y traumas del pasado. Y de nuevo, es importante porque uno es un pedazo de información y el otro es nuestra reacción a esa información. Claro, se complican las cosas un poco más porque nuestra reacción a la información también nos da información, así que se puede convertir hasta un ciclo vicioso. Pero en general, y para los propósitos de este video y mantenerlo bastante sencillo y no complicar las cosas más, creo que es bien importante aprender a separar. Vamos a dejarlo como que uno es información y el otro es reacción. Y yo creo que, de nuevo, siempre voy a decir que los sentimientos, las emociones siempre son válidos. Y tenemos que aprender a diferenciar el uno del otro para poder entonces evolucionar y crecer y desarrollarnos más, porque así podemos saber, bueno, estoy recibiendo esta información y mi reacción, mi proceso mental, mis emociones, cómo me expreso y mi conducta al respecto pueden cambiar dependiendo cómo yo interprete, que estamos hablando del proceso, la información original que recibí. Bueno,
Espero que todo esto les haya servido de algo y como mencioné ahorita, por favor, si todavía tienen preguntas o se les ha hecho un poquito difícil entenderlo, por favor pónganlo en los comentarios. Tal vez también si tienen alguna otra definición o alguna otra manera de diferenciar entre las dos cosas, siéntanse cómodos, pónganlos en los comentarios, me encantaría escucharlo. Y como siempre, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Namaste.